a todos, bienvenidos un lunes más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Este lunes, hoy contamos con Víctor Duarte, que es estudiante de Derecho y, a pesar de sus estudios en Derecho, es un gran aficionado a la economía y en concreto la teoría monetaria, historia de la banca, teoría del capital y también es anarcocapitalista de profesión. Entonces, hoy le he invitado para hablar del origen de la banca central, sobre todo la banca central inglesa, la función de los bancos centrales y alternativas, si existen, ahora veremos, al sistema actual que es el de la banca central. Entonces, lo primero de todo, Víctor, ¿qué es un banco central? Para mí un banco central, yo lo primero que busqué fueron roles que pudiese tener un banco que lo diferenciase de un banco comercial. Los roles que se me vinieron a la cabeza de primeras fue que fuese un banco de bancos, es decir, que fuese una institución cuyos pasivos formasen parte de las reservas de bancos, de otros bancos comerciales. El segundo que pensé fue que tuviese el monopolio de emisión de moneda, que básicamente que es un privilegio del gobierno que le permite a él y solo a él emitir moneda de curso legal. Otro que pensé fue la regulación de los bancos comerciales, es decir, una institución bancaria que regulase eh, la- todas las normas por las que se regirían los otros bancos comerciales. La cuarta que pensé fue que llevase a cabo política monetaria. Esta es un poco liosa porque se podría decir que en el libre mercado las cámaras de compensación podrían llevar a cabo política monetaria, pero sería en ocasiones muy específicas. Y la última que pensé, que fue vital para mi definición de Banco Central, fue el monopolio de emisión de moneda, que aunque no es la única característica que tiene, sí que diría yo que es una condición sine qua non. O sea, sin ella, para mí no habría banca central. Y no sé si me he saltado prestamista de última instancia, Sí, pero... has dicho dos veces Ah, vale. emisor monopolista de la emisión de moneda y una de las veces querrías decir esto. Sí, prestamista de última instancia, que básicamente sería prestar a los bancos comerciales que se encontrasen en dificultades financieras cuando no pudiesen conseguir crédito por las vías del mercado. A partir de estos roles, eh, yo pues, me puse a pensar y dije, el monopolio de emisión de moneda es importante, pero no lo puede ser todo, porque si no, un banco privado con el monopolio de emisión de moneda sería un banco central y no lo es, porque tiene que tener un ancla monetaria y no la tiene. El Banco Central, quiero decir. Eh, Porque el Banco Central, aun teniendo el monopolio de emisión de moneda, puede hacer lo que quiera con la oferta con la oferta monetaria. Puede sobremitir, que lo que si no lleva acarreada un aumento de la demanda de dinero, llevaría a inflación. Pero si fuese, o sea, si tuviese que tener la ancla monetaria, no pasaría eso por la ley de reflujo de Fuller. Eh, el Banco Central lo que tiene es discrecionalidad sobre el tipo de cambio y tampoco tiene un mínimo de reservas. Por eso yo la definición a la que llegué de Banco Central fue, la digo, la digo que la tengo escrita. Ujú. Mm, espérate. Bueno, básicamente eso. Es un banco con el monopolio de emisión de moneda, discrecionalidad sobre el tipo de cambio y que no tiene mínimo de reservas. Entiendo, algo similar, no sé si lo conoces o lo has leído, hace Lawrence White también, ¿no? En su libro de Theory of Monetary Institutions, también, Mm, como dices, va viendo los roles que típicamente se le adscriben al Banco Central, va viendo por qué no necesariamente esos roles se cumplen. Uno, el más común es el de prestamista de última instancia. Y como dices, bueno, no necesariamente tiene que ser el prestamista de última instancia, a veces podemos ver que es el prestamista en primera instancia,
sí, sino que lo que más lo caracteriza, llegando a la misma conclusión que tú, es eso, que es tiene el monopolio de la emisión de moneda. Entonces, una de las cosas más claras es el de la regulación, ¿no? Uno de donde se puede ver el ejemplo más claro de por qué no se cumple, porque, por ejemplo, la regulación o parte de la regulación de los bancos comerciales españoles lo hace el Banco de España, pero nadie diría que el Banco de España es el banco central. El banco central que regula los bancos españoles es el Banco Central Europeo. Pero bueno, igual eso puede ser un poco caso aparte, pero para poder incluirse en esta definición, ¿no? Sí que necesitaríamos, como tú has dicho, esa definición el monopolista de la emisión de moneda. Esta moneda que emite la decide el Banco Central, quién la decide, quién le da este monopolio, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se llega hasta Eh, esta figura? el monopolio, como ya he dicho, le es dado por el gobierno, es una prerrogativa que le concede esta entidad. Obviamente, el monopolio no puede surgir en, en el libre mercado porque, al fin y al cabo, siempre podría otra persona emitir moneda y ya no sería un monopolio como tal, aunque si cogiésemos lo que dice Rothbard en Men, Economy and State, podría ser un monopolio como de los que surgen en el libre mercado, pero vamos, yo no lo consideraría monopolio. Y sobre lo que has dicho de Lawrence White, sí, completamente. Yo, cuando empecé a estudiar esto, fue a raíz de que tú mencionaste en la conferencia de Círculo Molinari el capítulo 4 Sí. del libro y empecé a leerlo y fue que redacté a partir de eso. Y también utilicé un libro de Kurt Schuller que está muy bien porque habla de diferentes tipos de, de instituciones que no son bancos centrales. Por ejemplo, que sea un banco privado con el monopolio de emisión de moneda, no se me ocurrió a mí, fue que solo leía a Kurt Schuller y también ponía ejemplos como institutos monetarios o currency words que yo no conocía. Es bastante interesante. Entiendo, entiendo. Una de las cosas que comentabas era la ley del reflujo de Fullerton, porque Mm. esto es importante a la hora de la no existencia del monopolio de emisión de moneda. Si la ley de reflujo de Fullerton no aplicase, como dice Mises, Ujú. eh, los bancos comerciales no tendrían un límite a su emisión de billetes pagables al portador o de billetes de deuda suya. Lo que pasa es que cuando una entidad bancaria o cualquier entidad emite más pasivos de los que el público demanda realmente, porque el público puede llegar a demandar bastante más dinero, no, bastante más préstamos de un banco que las que realmente se deberían dar. Ujú. Pero el banco lo que tiene que hacer es discernir entre los préstamos que realmente debe dar y los que no, para que ese sobreexceso no le vuelva cuando tenga que compensar deudas con otras entidades bancarias. Que es lo que, bueno, ahora también pasa que al final del día los bancos tienen que ir a la Cámara de Compensación, mirar las deudas que tienen unos con otros y usar sus propios activos para pagar las deudas que no han podido compensar con los otros. Por eso, si tienes un exceso de deudas, vas a tener que usar tus propios activos para saldar esas deudas y, por tanto, mermar tu propio balance. Pero, ¿cómo se da exactamente este mecanismo? Dices que es una manera de que aquellos activos o aquella deuda a la vista emitida por los bancos que supere la demanda de liquidez de los usuarios, de los agentes económicos, vuelva a los bancos, ¿no? Pero ¿cómo vuelve exactamente? Cuando el banco emite deuda, Ujú. no la emite al vacío, la Sí. emite a, a una persona que será a un consumidor o a cualquier persona que usará ese dinero no para quedárselo, sino para ir a comprar o para saldar sus deudas, lo que puede llevar a que ese dinero sea para saldar una deuda de un acreedor del mismo banco o de un banco diferente.
El problema viene cuando es de un banco diferente. Entonces, lo que hará este banco será pedirle al banco deudor que salde esa deuda con él. Y bueno, que lo puede hacer el banco o lo puede hacer el consumidor. Por ejemplo, si yo te pago a ti con billetes del Banco Santander, bueno, con deuda del Banco Santander, deuda a la vista, tú puedes ir al Banco Santander porque o no te fías o porque quieres tú el dinero en efectivo o por cualquier cosa, y por tanto que el Banco Santander te deba pagar su deuda. Ujú. Creo que también has leído a Glasner, y no sé Ujú. si has leído su explicación o si la tienes en mente, que es un poco distinta, ¿no?, a la explicación de del reflujo de Fullerton que comúnmente se utiliza, que comúnmente se dice, se habla de el bien, el activo real que hay detrás, es el que es demandado, ¿no?, por los agentes, ¿no?, que dicen, no, no, yo lo que quiero, o si me das demasiada deuda, si me das demasiados activos financieros, lo que voy a hacer es ir al banco y demandar el oro al que me dan, pero al que me dan derecho, ¿no? Pero Ujú. también Fullerton habla de otra manera de la que funciona el reflujo de Fullerton, que es, o sea, Glasner, perdón, habla de otra manera en la que se da el reflujo de Fullerton, que es el cambio de activos financieros que son deuda a la vista por otro tipo de activos financieros que también son deuda a la vista, pero sí genera un tipo de interés, ¿no? Es decir, el cambiar billetes, por esos billetes, en vez de atesorarlos yo y quedármelos, meterlos en una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, un tipo de cuenta que me vaya a dar un tipo de interés, porque yo no los quiero en mí como billetes, no los quiero en efectivo, pero de esta manera, devolviéndoselos al banco, yo se le perjudica al banco porque de algo que no emitía, que no generaba un interés, como era el billete, ahora sí que está generando interés porque se da en, Ujú. lo he dejado en mi cuenta de ahorros. Entonces el banco de mandar, de ofrecer o de endeudarse a 100, ahora se va a tener que endeudar cada vez a más porque ha emitido de más. No sé si estás de acuerdo con esta visión, porque sí que es verdad que he encontrado algunas críticas, incluso dentro de los que lo siguen. No sé si estás de acuerdo, si crees que eso pasaría, si no. No lo había leído a Glasner todavía sobre la ley del reflujo, lo tengo pendiente, pero de buenas a primeras a mí me cuadra, porque como tal, el banco al final puede llegar a sacar rédito de ese, de ese préstamo que está recibiendo, Ujú. porque si no, no tendría sentido que pagase interés. Eh, porque vamos, estaría teniendo una, estaría teniendo pérdidas y no me cuadraría. Así que pensándolo mejor no estoy muy de acuerdo. No, No. vale. Bueno, pues igual puedes hacer, cuando lo leas, verás si haces una interpretación distinta de lo que dice Glasner, porque a mí me parecía muy Sí, curioso. Yo sí que estoy de acuerdo con lo que dice, pero sí que he escuchado a otras personas que no lo ven muy claro. Que sí, hablan o sea, que solo puede ser, se da el reflujo con oro y que no tiene mucho sentido hablar de este cambio de activos financieros, de tipo de activos financieros. Yo sí que creo que tiene sentido y sí que creo que daña al banco porque al final haces que el banco se endeuda además de lo que tenía previsto endeudándose cada vez. tiene sentido. Pero, o sea, tiene sentido para mí en el muy corto plazo, porque de primera sí que le puedes llegar a causar al banco una, una pérdida, Ujú. pero en el corto plazo, porque en el largo, si el banco te está haciendo un préstamo que te paga intereses, es porque él está teniendo un beneficio por otro lado. O sea, sí que de buenas a primeras a lo mejor le estás quitando, o sea, le estás castigando de primeras, pero en el largo plazo, si el banco no está en dificultades y si te está concediendo un préstamo, no creo que esté en dificultades, y si tú le pides un préstamo, tampoco creo que esté en dificultades, no creo que le vaya a suponer mm, nada al banco como para considerar ley del reflujo, pero vamos, me gustaría leer las críticas bien. Bueno, Fullerton, o sea, Glasner no hace una crítica ni mucho menos. No, no, las críticas a Glasner. Ah, vale, vale. Bueno, yo o sea, no las he leído, simplemente las he escuchado, pero bueno, Mm, te las diré. Es algo parecido a lo que comentabas. Y decías que Mises estaba en contra de la ley del reflujo de Fullerton. sí. ¿Y por qué era eso? Eh, bueno, primero que todo consideraba la demanda de dinero estable Ujú, y consideraba que había algunos factores que afectaban a la demanda de dinero, como el interés, pero que era, eh,
era ínfimo y que al fin y al cabo la demanda era estable. Y Esta es un poco la diferencia entre los cuantitativistas y los cualitativistas, ¿no? Los que siguen la teoría cuantitativa sí, del dinero y los que siguen la teoría cualitativa. Si puedes explicar un poco más esta diferencia en qué se basa. bueno, la teoría cuantitativa básicamente es coger m por v igual a p por i Ujú, o por q, depende de cuál cojas. Y, y decir que cualquier aumento de m se traduce en un aumento de p, porque las variables son independientes unas de las otras. Por ujú. ejemplo, si aumenta m, no se puede traducir en un aumento de v porque la demanda es estable y v es la inversa de la demanda. Y Cur, si no recuerdo mal, es porque era independiente. Bueno, Ujú. que cualquier aumento de M se traduce en aumento de P. Y por tanto, eh, si aumentas la oferta monetaria, se traduce en un aumento del nivel de precios, que es inflación. Es decir, creen que la demanda es estable a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, ¿Y tú crees que es así? ¿Crees que no? ¿Crees que están equivocados? no, yo creo que están equivocados. La demanda puede variar, ya sea porque se pierde confianza en el dinero, porque la gente desea eh, atesorar más. Yo creo que em- em, hace nada, 2 años hemos visto una caída de la demanda de dinero y ahí no la he visto muy estable yo. Ujú. ¿Por qué la gente demanda dinero? A ver, esa es una pregunta más básica, pero ¿por qué crees Para que... mí, la gente demanda dinero porque el dinero lo que permite es achicar los costes. El dinero lo que hace es la ventaja que supone el dinero es unos costes de transacción mucho más pequeños que el, el trueque, por ejemplo, o el trueque diferido. Entonces, Simplemente por eso. los Ah, factores... bueno, y también puede ser por eh, el coste de liquidez, que es mucho más fácil desatesorar el dinero que no desatesorar un inmueble, por ejemplo. Entonces, uno de los factores, como decías, que puede alterar la demanda es la expectativa, ¿no? Del futuro del valor del dinero, por ejemplo. Sí, 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 sí. No es, para mí no es como dice Mises, o sea, que puede ser así, pero no es el valor del pasado lo que le da el valor al dinero, sino lo que valdrá en el futuro. Es decir, los flujos de caja futuros esperados que te va a dar, Futuros. ¿no? El beneficio que Mm, te va a dar por los servicios de liquidez, algo así, sí, ¿no? sí, Eh, sí, sí, exacto. Mises influye a gran parte de la corriente austriaca, por lo menos en cuanto a teoría monetaria. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Están equivocados? ¿Hay alguna solución? ¿Cuál es el error de base? A ver, para mí, Mises, bueno, yo primero que todo sigo la corriente de Rayo. Ujú. Eh, Rayo fue el que me hizo darme cuenta de que Mises no tenía razón. Eh, de buenas a primeras, la mayoría de austríacos, si tú les preguntas sobre teoría monetaria, que se adhieran a Mises, y les preguntas sobre el cuantitativismo, siempre los vas a ver como con rechazo, pensando que es Friedman y que y claramente la teoría austríaca de Mises deja, deja mal lugar a los cuantitativistas, pero no se dan cuenta de que Mises él mismo era un cuantitativista, creo que era no mecanicista, pero vamos, al fin y al cabo era cuantitativista. Ujú. Lo que intentó hacer Mises es adaptar la teoría monetaria que desarrolló Menger, pero para mí no lo hizo correctamente. Se desvió un poco de lo que creo que realmente hubiese desarrollado Menger, que es lo que para mí han escrito
escritores como Antal Fekete o Rayo. Manuel Polavieja, no sé si estás familiarizado con sus artículos, tiene una serie de artículos en Juan de Mariana que son Mises no entendió a Menger, hablando sobre las divergencias que tuvo Mises, supuestamente siguiendo a Menger, pero en que se diferenciaban. Una de ellas fue el teorema regresivo del dinero. Mm. ¿Estás de acuerdo que aquí también Mises se equivocaba al entender a Menger? A ver, yo creo que si Mises hubiese dicho que el teorema regresivo del dinero es una de las vías por las que el dinero puede adquirir valor, Ujú, yo no lo veo en contradicción con lo que decía Menger. ujú. O sea, la posibilidad estaba abierta. Igual que Menger dejaba la posibilidad abierta de que el mismo gobierno estableciese una moneda. Pero eh, decir que esa es la única vía por la que el dinero puede llegar a ser dinero, yo creo que es lo que sí que está en contradicción con Menger. Algo que igual nos hemos saltado. ¿Podrías explicar qué es el teorema regresivo del dinero? Ah, sí. El teorema regresivo del dinero básicamente es que el valor presente del dinero se explica por su valor, bueno, empieza a hacer una regresión. Su valor de hoy viene por el de ayer y el de ayer viene por el otro. Y así hasta llegar a un punto en el que el dinero no tenía valor monetario anterior y su valor venía por ser un activo real, tenía un valor no monetario. Entonces, el valor no monetario es el que hizo que pudiese llegar a tener valor monetario. Ujú. Hay muchos austriacos que intentan justificar o todavía intentan agarrarse y aferrarse a la teoría, al teorema regresivo del dinero e intentan decir, intentan hacer, no quiero decir piruetas, pero intentan hacer explicaciones que bueno, ahora a ver tú qué te parecen sobre por qué Bitcoin, por ejemplo, sí que se acopla al teorema regresivo del dinero y por qué no lo refuta. Y lo que dicen, una de las cosas que dicen es que Bitcoin, el valor de Bitcoin, viene del valor del fiat que se intercambió por primera vez contra Bitcoin. Y el valor de ese fiat viene de los medios fiduciarios que se intercambiaban por oro antes de ser fiat. Y el valor de esos medios fiduciarios vienen del oro y el oro, el valor monetario del oro, viene antes de su valor no monetario. ¿Te parece que esta es una buena explicación de por qué el teorema regresivo del dinero se sigue cumpliendo? A ver, para mí es dar patadas de ahogado. Simplemente podrías admitir que el teorema del regresivo del dinero puede ser correcto en ciertos casos, pero no tiene que aplicarse a todos. Uh -huh. Eh, lo de, lo de Bitcoin no tiene sentido. O sea, por ejemplo, el dólar sí que antiguamente se intercambiaba por oro, pero el euro, ¿con qué se intercambiaba antes? Hay un montón de monedas actuales que han surgido porque las han puesto los gobiernos Uh y -huh. no han venido de ninguna mercancía anterior. Entonces, si por ejemplo el primer Bitcoin se hubiese intercambiado por euros, esos euros serían, o sea, ya por eso no existe, o sea, no se aplicaría el teorema regresivo. No, porque Para esos mí euros en no. algún momento se habrían intercambiado por dólares, que sería el primer intercambio el que fijaría el precio del euro. Bueno, esa es la lógica, sigue siendo así. A ver, mi problema con esta explicación es que al final lo puedes explicar todo, lo cual te sirve para no explicar nada, porque siempre algo se ha intercambiado con un objeto o un medio de intercambio anterior, ¿no? Que al final puedes Sí, llegar hasta el oro, puedes llegar hasta un activo real. Entonces ya no sirve para explicar lo que supuestamente quieren explicar. sí, me gusta más tu explicación que la mía. No, no, bueno, es para ver qué piensas. Yo creo que también lo que dicen es que el teorema regresivo del dinero se sigue dando porque se intercambia, o sea, porque lo que le da valor es la tecnología detrás de Bitcoin. No sé qué opinas de esto. Yo, para mí, de momento, Bitcoin puede tener valor monetario en algunos casos muy concretos, que muy poca gente lo usa como dinero Ujú. en este momento. Y ahora mismo Bitcoin como tal mayoritariamente tiene valor para evitar la coerción del gobierno, que tienes un gobierno déspota que tiene una inflación del copón, pues puedes recurrir a Bitcoin
transmitirle dinero a tus allegados en esos países, para tú mismo tener o sea, cierto valor atesorado en Bitcoin y que no te lo puedan requisar, aunque también tiene sus riesgos tener Bitcoin. Ujú. ¿Qué opinión te merece Bitcoin así a grandes rasgos? A mí Bitcoin me gusta, todo lo que sean alternativas al gobierno, pues está bien. Me recuerda un poco a lo que aducía Hayek en The Nationalization of Money, y pues está bien que surjan medios alternativos a la moneda fiat, porque la moneda fiat está porque, porque tiene que estar, pero yo creo que podrían surgir cosas mejores en el mercado, y que haya surgido Bitcoin es una alternativa válida que en el futuro puede llegar a mejorar, pero de momento no estoy muy convencido de que pueda llegar a ser dinero. Y poniéndote un poco en el rol de planificador central, ¿crees que está bien diseñado para funcionar como dinero? No, no. Estuve debatiendo con Javier sobre esto, Ajá. porque él me decía que aunque la oferta sea inelástica, perfectamente inelástica, se podría llegar a, a mover la oferta mediante pasivos denominados en Bitcoin. Y a ver, ¿que podría llegar a ser? Sí, pero me parece llevarlo a un extremo muy grande, porque, por ejemplo, el oro sí que es inelástica, o sea, su oferta es inelástica. No, si hay un pico de demanda, de repente tú no puedes ir a las minas y picar toda toda esa cantidad de oro. Pero el oro, al tener demanda no monetaria, puede arbitrar un poco esa diferencia y no sacarlo todo de las minas, sino, por ejemplo, de ornamentos y todo eso, pues tener un poco menos de oferta ahí y pasarla a la monetaria. Y por eso a mí me gusta más una, una mercancía tipo el oro para un patrón monetario que el Bitcoin, al ser la oferta tan inelástica. Me parece demasiado. O sea, la volatilidad para mí no, no le permite tener el valor estable que debería tener. Intratemporalmente, intertemporalmente a lo mejor sí. Entiendo, entiendo. Estas son los dos modos de analizar, ¿no? O de medir la liquidez de los bienes. Mm, Intratemporal te refieres a que es un buen depósito de valor, e intertemporal a que es un buen medio de intercambio, ¿no? sí. Vale. No, al revés, ¿no? Intratemporales Y tienes razón, dentro tienes de... razón. Intratemporal, buen medio de intercambio, intertemporal, buen depósito de valor. Sí, ¿Esto sí, parece sí, que sí. puede ser un buen no, puede ser un buen medio de intercambio, pero no un buen depósito de valor? No, al revés. Creo que puede ser un buen depósito de valor porque a largo plazo sí que puede llegar a tener un valor estable, pero yo creo que en el corto plazo es eh, cuando el valor puede variar más. Ujú. Y cuando llegas a tener ese valor estable, ¿no te parece entonces que sí que podría llegar a ser un buen medio de intercambio? Si para mí, si pudiese tener un valor estable intratemporalmente, para mí sí que podría ser un buen medio de intercambio. La cosa es que ahora mismo no estoy muy convencido de que pueda de tener un valor estable intratemporalmente. Ujú. Entiendo. Volviendo un poco al tema de la banca central, ¿es Mm, inevitable? Es necesario? ¿Tiene que haber banca central? No, la banca central surgió porque el gobierno se puso a meter mano en la banca, Ujú, y en cuanto se puso a meter mano, eh, cogió un banco, le daba un privilegio, creaba una relación con ese banco, entonces le daba otro privilegio. ujú, Esa relación eh, se iba haciendo más fuerte cada vez porque eran interdependientes. Uno le tenía que dar crédito y el otro le ayudaba con regulaciones. Y al final eso fue lo que llevó a la banca central que tenemos ahora, pero inevitable no es, porque
hubo muchísimo tiempo sin banca central y para mí fue un periodo más estable que el ¿Cuál, actual. cuál fue el primer banco central? El primer banco central como tal fue el Banco Central de Inglaterra, que se fundó en 1694. Pero fue el primer banco central, pero no el primer banco público. Que el primer banco público fue el Riksbank, que era un banco sueco, si no recuerdo mal, y le antecedió al Banco Central de Inglaterra por 26 años. Y el Banco de Inglaterra, ¿por qué Hmm. se fundó? O sea, ¿qué excusa por lo menos se puso? Bueno, la excusa fue que en 1672 Carlos II se puso a gastar, a gastar, a gastar, y para gastar hizo uso de los banqueros londinenses y se endeudó excesivamente y suspendió pagos de la Hacienda. Eh, ¿Qué pasó? Que los banqueros estaban descontentos, perdió crédito y o sea, fue insolvente. Entonces, pasó el trono a Guillermo III y Guillermo III entró en la Guerra de los 9 Años con Luis XIV. ¿Qué pasaba? Que era insolvente y no tenía crédito. Entonces, eh, llegó para salvarlo William Patterson, que le hizo dos propuestas, pero no se aprobaron, y le hizo una tercera, que sí que fue aprobada. Eh, También hay que decir que metieron mano empresarios y hicieron uso de su influencia para que se aprobase esa acta constitutiva del Banco de Inglaterra. Habían tenido dificultades financieras y les interesaba que se fundase. Ujú. Entonces se presentó, se aprobó y se creó el Tonnage Act, que fue el acta con la que se fundó el Banco de Inglaterra en 1694. Lo que preveía esa acta es que se proveería al rey con una cantidad de 1.200.000 libras y esa cantidad de 1.200.000 libras se debería recoger a base de aportaciones de personas privadas. Eh, la cosa es que estas personas, por sí mismas, si tú les hubieses pedido que le prestasen dinero al gobierno por un 8%, que era por lo que el interés que se le puso al préstamo, no se lo hubiesen prestado. Como he dicho, el rey no tenía crédito y encima era insolvente. Pero lo que pasa es que se les dio un beneficio, que fue el beneficio de la banca por acciones. Ujú. Entonces, usaron eso como atractivo para los inversores y les fue muy bien, porque o sea, recaudaron ese dinero en nada de tiempo. Esa fue la excusa que pusieron. Y no todos los bancos centrales se fundaron, obviamente, igual, ¿no? No. Ah, ¿fueron todos por necesidad de financiación del Estado o ha habido algún caso que el Banco Central se haya fundado con otra excusa? Mm, si no recuerdo mal, en Canadá se fundó porque en ese momento, creo que era en 1935, la mayoría de países tenían banco central, no tenían necesidad de banco central, habían estado bastante bien sin banco central, pero o sea, el público eh, lo, lo pidió Ujú. y se creó. Entonces, Canadá estuvo hasta 1935 sin Banco Central. ¿Y le iba Sí, bien? pues bastante bien, porque eh, George Elgin siempre compara el sistema de, el sistema de Estados Unidos con el sistema de Canadá, Ujú. porque al estar tan cerca el uno del otro, pues son más comparables que, por ejemplo, con China o con cualquier otro lugar.
Y, y lo que siempre dice es que las, las crisis, las anomalías que tenía América, Estados Unidos, no las padecía Canadá. Creo que tuvo muy pocas bank failures, ¿cómo era? Em, co- Bank ¿Pánicos? failures. Bueno, que el banco cerraba porque Ujú. entraba en default. Y en Canadá hubieron muy pocos o casi ninguno. En Crisis la, bancarias, caídas sí, bancarias. y en Estados Unidos habían recurrentes porque tenían legislación que no permitía que los bancos abriesen sucursales en otros estados y eso hacía que los bancos estuviesen infracapitalizados y que fuesen mucho más frágiles que sus contrapartes canadienses. Entiendo. Entonces, la no existencia, o por lo menos la operación sin banco central, es viable, pero es Mm. deseable. Eh, para mí, sí. Si nos vamos a Inglaterra, Ujú. Inglaterra tuvo muchas crisis bancarias, eh, los bancos abrían y cerraban porque no podían estar no podían estar en el negocio mucho tiempo porque al final eh, acababan perdiendo dinero y le hacían perder dinero a la gente y tenían que cerrar sí o sí. Y si luego nos vamos a Escocia, que en Escocia eh, no sé, el Banco Central de Inglaterra no servía para Escocia. Escocia no tenía un banco central y tenía un régimen de banca libre que a lo mejor no era banca libre perfecta, que diríamos, eh, con todas sus características, pero era lo más de las veces que más cerca se ha estado Ujú. y la estabilidad que se podía ver en Escocia, aunque sí, algunos bancos quebraron, como por ejemplo el Airbank, pero eso era la excepción, no la regla. En Inglaterra quebraban bancos cada dos por tres. Entonces, este sistema, un sistema sin banco central que se llama la banca libre, ¿no? Los sistemas de banca libre son más estables, ¿no? Que los sistemas con banco A central. ver, que no haya banco central Ujú. no quiere decir que sea banca libre, Vale, porque es lo que he dicho antes, puede haber otros tipos de de regulación, ¿no? instituciones. Sí, o sea, no es o blanco o negro. Ujú. Pueden haber otras instituciones intermedias, bancos privados como Monopolio de Moneda, Currency Boards. Mm, es importante porque eh, lo que implica el free banking o la banca libre es que se permita a los bancos comerciales emitir pasivos a la vista y que sean con con la moneda que se decida por el mercado, no por eh, a base de decreto del gobierno. Ujú. Entonces, por un lado tenemos los sistemas del Banco Central, los sistemas de banca libre por otro y cosas intermedias. ¿Cuáles son los problemas principales de la banca central? Eh, Primero que todo, problemas de información. Ujú. Para mí, lo que intenta hacer el Banco Central es imitar lo que sería ser un banco central, pero lo hace mal. Un banco central lo que intenta es coordinar lo que en teoría harían todos los bancos. Sí, o sea, no lo harían, a lo mejor no lo harían coordinados, pero lo harían por, por motivos de beneficios. Si no lo haces, te vas a la quiebra, pierdes dinero y, y pierdes todo lo que tenías. Ujú. Entonces, lo que te hace hacer el mercado es servir al cliente y servir al cliente es tener estabilidad. Entonces, los problemas son, o sea, se dan por problemas de información que generan sistemas menos estables, ¿no? Mm.
¿Tienen algo que ver o crees que tienen algo que ver, como algunos teorizan, la existencia de los bancos centrales con los ciclos económicos? Mm, a ver, yo creo que lo que hacen los bancos centrales. Ah, bueno, y aparte también, por lo que me has preguntado antes, los bancos centrales también tienen problemas por el gobierno. Eh, el banco, en teoría, se debería guiar por lo que le dijesen los accionistas, pero es que la cosa es que el banco se guía por lo que le digan los accionistas. O bueno, ya no se guía porque no hay. Se guía por lo que le dice el gobierno. Si el gobierno le dice, haz esto, o hace esto, o lo hace. Si no. Y bueno, dejando esto de lado, ¿cuál era la otra pregunta? No, pre- preguntaba si crees que existe relación, como algunos Ah, teorizan, sí. entre los ciclos y los bancos centrales. A ver, yo creo que podrían haber ciclos sin banco central, Ujú, pero lo que hace el Banco Central es exacerbar al máximo esos ciclos. El Banco Central lo lo que crea es moral hazard ujú, y, y permite a los bancos comerciales endeudarse hasta un punto y tener una fragilidad que no podrían llegar a tenerla en un ambiente de banca libre. ujú, Aparte, están los bancos too big to fail, que si sumamos a que son demasiado grandes para caer, que encima se pueden endeudar más de lo que se endeudarían normalmente y están infracapitalizados, se junta todo y para mí eso lo que hace es magnificar lo que en un caso sería una crisis muy pequeña, localizada y que pasaría como si nada, sería un bache, se convierte de repente en el Monte Everest. ujú. O sea, que seguiría habiendo ciclos, aún sin banco central, pero estos los empeoran las condiciones de los mismos, ¿no? Sí, yo creo que puede seguir habiendo ciclos. ¿Y por qué empeoran? Es decir, que es exactamente lo que hacen los bancos centrales, que pueden agravar el ciclo. Para mí es eso. Su actuación lo que hace es colocar a los bancos comerciales en una situación de fragilidad que no se Ujú, encontrarían en la situación de banca libre o en algún otro sistema que cuidase mejor en este aspecto. Y esta fragilidad lo que hace es que en en el boom no pasa nada. En el boom todo el mundo está contento. ujú, El problema es cuando explota la burbuja y empieza el bars. Ahí empiezan a caer todos en masa y ya el problema no es solo de un banco, que es el banco que se ha comportado mal. Ahora es el problema del banco que se ha comportado mal y de todos los otros bancos que a lo mejor no se han comportado mal, pero no están en situación correcta como para afrontar esa crisis. Entonces, al no estar en situación correcta para afrontar esa crisis, lo que pasa es que ellos también caen. Y si ellos caen, caen los demás. Es la depresión secundaria que llamaba Hayek. Y igual que los keynesianos aducen el multiplicador monetario también puede funcionar a la inversa. Si, si mis acreedores, o sea, si mis deudores caen, a lo mejor yo puedo caer. Y si ujú. yo caigo, a lo mejor puedo hacer que caiga otra persona. No es solo que se pueda mantener en un sitio, sino que se agranda toda la economía y eso es lo que hace que para mí sea mucho más grande tanto el boom como el burst. Entiendo, lo que se llaman las crisis de segunda ronda, ¿no? Sí. Entiendo. Y eso es una de las cosas que genera. Pero exactamente, aparte de qué es lo que hace, ¿cómo lo hace? Es decir, ¿qué papel juega el Banco Central para incrementar el ciclo? Es decir, ¿qué está haciendo? Yo como banquero central, ¿qué es lo que estoy haciendo para empeorar la situación? Mm, Básicamente, lo que pueden hacer los bancos centrales es eh, poner un mínimo de reservas, Ujú, pagar un interés a las reservas ujú, o hacer operaciones a mercado abierto. Eh, las operaciones a mercado abierto normalmente son o para extraer liquidez del mercado o para añadirla.
cuando hay necesidad de colateral, sacan liquidez al mercado y hacen un quantitative easing. O Ujú. no tiene por qué ser quantitative easing porque quantitative easing es indiscriminado. Pero vamos, sacan deuda pública al público y si no, pues la quitan. Y luego también tienen, bueno, eso no es el Banco Central, pero es una extensión del mismo, que es el FDIC en Estados Unidos, que básicamente lo que hace es, hasta cierto nivel, que creo que son $250.000, te protege todas esas reservas del banco en cada cuenta. Y lo que hace eso es que el banco como tal, eh, de esa cantidad para abajo, no le importa perder ese dinero porque se lo va a garantizar esa entidad. Ujú. Entonces, lo que hace es lo que he dicho. Se puede, se puede llegar a endeudar, tener una posición mucho más frágil, porque claro, te lo están garantizando. Y encima ahora que les han dado está la opción de que no solo te garanticen hasta $250.000, que te lo garantizan todo, entonces ya te da completamente igual qué hacer. Si es que te lo van a garantizar, puedes hacer lo que te dé la gana, descalzar plazos, hacer lo que quieras, que te lo van a garantizar. Va a acabar pagando el contribuyente. Si no paga el contribuyente, alguien va a acabar pagando, Ujú. pero no vas a pagar tú. Lo que hace es privatizar ganancias, socializar pérdidas. Entiendo. Entonces, por eso agrava la situación, ¿no? ¿Y algo bien que Mm. haga el Banco Central? ¿Hace algo bien? A ver, eh, en las crisis no se queda quieto. Si se quedase quieto, para mí sería mejor. Hay gente que dice, no, el Banco Central no debería hacer nada. Y yo pienso, es que ya lo tenemos. Si no hace nada, al final va a ser peor. Lo que tiene que hacer es, dentro de dentro del mal que hace, Ujú. intentar hacer el menor mal posible. Hay gente que dice que el Banco Central haría mejor, no con un targeting de inflación, sino con un targeting del PIB nominal. Ujú. Y que así el Banco Central haría menos daño y sería lo más estable posible. Eh, si hiciese eso, a lo mejor haría el menor daño posible, Ujú. pero bien como tal, para mí no hace bien. Y la otra alternativa, el otro extremo, el sistema de banca libre. ¿Qué hace bien el sistema de banca libre? ¿Por qué crees que es un sistema deseable, si así lo crees? A ver, no es como tal que el sistema haga algo, Ujú. porque la banca libre no es como el Banco Central, que viene uno y dice esto se hace así, 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 y entonces esto está bien. Lo que hace la banca libre para mí es producir los incentivos para que lo que se puede hacer mal no se haga mal, porque como lo hagas mal, lo vas a pagar y lo vas a pagar caro. Mm, Para mí eso es lo bueno de la banca libre. Entiendo. ¿Y algún problema que le veas? Mm, Bueno, leí una vez sobre que, claro, la ley de reflujo aplica si, si un banco es el que se comporta mal. Pero ¿qué pasa si todos los bancos se comportan mal a la vez y en la misma proporción? Creo que era Expansion in Concert, o sea, que todos los bancos de repente emitían billetes de más. Por lo tanto, eh, Nick Rowe decía, dice que money it's a hot potato. Se pasa de mano en mano, pero al final no puede salir del sistema. Entonces la ley del reflujo no va a hacer nada. George Selgin dice que no, que no pasaría nada. O sea, que no podría pasar o que no pasaría nada si pasase esto,
pero el paper tenía muchas mates y no entendí mucho, así que para mí sigue quedando como, o sea, no está resuelto, no sé qué podría pasar en ese caso. Entiendo, entiendo. Em, Más preguntas, ahora no tiene tanto que ver con la banca central, o sí, bueno, esto puede darse con banca central o con banca libre, pero ¿qué opinión te merece la reserva fraccionaria? Ah, También es un me gusta sistema de mucho. banca muy criticado dentro de la escuela austriaca. Sí, la reserva fraccionaria simplemente es usar Ujú, promesas de pago, y que esas promesas de pago no tengan por qué estar respaldadas por el activo al que prometen en un 100%. Por ejemplo, eh, si yo soy un banco y te prometo a ti, Edu, cuando tú me lo pidas, yo te daré 100 euros. Aquí es reserva fraccionaria porque yo no tengo 100 euros y te estoy prometiendo que te daré 100 euros. Eh, la cosa es que el banco no tiene por qué tener ese dinero para prestártelo a ti, pero sí que tiene que tener una expectativa futura de que va a tener un influjo de dinero suficiente como para poder pagarte en el momento en el que ellos creen que tú vas a pedir el dinero. ujú. Y luego la reserva de 100% simplemente es que el banco no es un prestamista. El banco lo que es una institución donde donde se coge el dinero y es un depósito de guardia y custodia. Ese dinero está en una caja, ya sea por depósito irregular o no. Es decir, que esté tu dinero en una caja sola o esté en una caja con mucho más dinero, y ese dinero no se puede tocar. Entiendo. Solo una de las cosas que has dicho, eh, si no me equivoco mal, sobre todo que la reserva fraccionaria, tú cuando le prestas al banco, ¿no? El banco Mm. sí que tiene ese activo. O sea, tú lo que le has prestado es su activo que luego lo prestará de vuelta, lo convertirá Sí, en otro activo. Lo que los 100% quieren es que esté todo en el saldo de tesorería. Es decir, sí, pero lo decía en el sentido de que hay gente que dice que la reserva fraccionaria lo que hace es crear el dinero de la nada, ujú, auto-thinner. sí, Y para mí, o sea, yo creo que el banco cuando hace una promesa de pago, no tiene por qué tener en su activo ese, ese activo con el que te va a pagar, ujú, sino tener una expectativa futura de que va a tener ese activo en el momento en que tú se lo pidas. sí, sí. O sea, pero sí, cuando yo le presto al banco dinero, el banco tiene ese dinero. Ujú. Tiene ese activo, igual no en forma de saldo de tesorería, que es lo que querrían, pero sí lo tienen a algún lado. Sí, Sí, simplemente. que No, no, eso no, por. no, que eso, que el banco puede tener otros activos eh, líquidos, obviamente. Bueno, deberían ser lo más líquidos posibles para poder hacer frente a situaciones inesperadas. Ujú. Y, y eso que no tiene que ser en saldos de tesorería, como sería en, en la reserva de 100%, que tendrían que tenerlo todo tal y como se lo has dado, que no sé ni siquiera si entraría en balance como tal. Pero eso, mm, mm, no tienen por qué tenerlo todo en tesorería, sino que lo pueden tener en, eh, Claro, no en entraría letras en o... balance, tienes razón, ¿no? Porque total. Mm, No es suyo, no pueden hacerse uso de ese dinero. Simplemente no. Lo que tendrían en el balance solo sería. tendrían una deuda. Sí, bueno. Sí, bueno. Es como ya decía, bueno, teoría, es una manera de entender la banca muy defendida dentro de la economía austriaca. ¿Cuál es Bueno, que no- una cosa sobre teoría monetaria que te gustaría que todo el mundo supiera? ¿O crees que mucha gente lo entiende bien? que me gustaría que todo el mundo supiera. Mm, Un concepto que ves que no suele estar muy claro y que dices, mira, si la gente solo entendiera esto bien, se solventaría muchas cosas. ¿Puede ser sobre capital?
Sí. La heterogeneidad del capital. ¿Y por qué? Porque para mí muchas teorías, Ujú, ya no fuera de, de la economía, sino dentro de la economía, que fallan sobre todo en que ven el capital como homogéneo, que el capital es K y ale, para adelante. Y no ujú, ven que el capital puede ser muchas cosas, puede ser, o sea, una cosa puede ser en un caso capital, en otro no, eh, y que eso es vital para entender las empresas, para entender la teoría del ciclo. Y para mí, por eso, yo creo que sería un concepto importante. muy bien. Em, ¿Cuál es una de las últimas cosas que has aprendido sobre teoría monetaria? Mm, mm, bueno, toda toda la teoría de Mises en sí, el último libro que me he leído es este, Ujú, el de bueno, una crítica a la teoría monetaria de Mises. sí. Y básicamente lo que he aprendido es la definición. Sí, lo que más me ha gustado ha sido la definición de rayo de dinero. Lo último que he aprendido así, la definición de rayo de dinero. Muy bien. ¿Te lo has terminado ya? Sí, Muy bien, muy bien. Es un muy buen libro, sobre todo la segunda parte me gusta sí, lo bastante. iba a recomendar en los libros. Así Genial. como mención, Ahora te preguntaré sobre ello. sí, ¿Qué economistas, qué teóricos monetarios crees que están infravalorados? Fekete. ¿De qué te está infravalorado? Sí, para mí Fekete está infravalorado. Más que nada porque ya sea a Joachim, White, o te vas a directamente al otro lado, Huerta. Ujú. Si les preguntas por Fekete, todos te van a hablar mal de él. El único que habla bien es Rayo y está solo en ese lado. Por eso para mí es de los más infravalorados. Entiendo. ¿Y alguno que esté sobrevalorado? Que digas, bueno, este está bien, pero Sobre, sobrevalorado. Huerta a lo mejor. Huerta. En teoría monetaria, ¿no? Huerta o Mises. Huerta Mises. Muy bien. Huerta o Mises. Más Huerta que Mises. Ujú. En teoría monetaria. En todo lo demás, En teoría monetaria, no. porque en teoría del capital tampoco imagino que estarás bastante de No, acuerdo. estoy bastante de acuerdo. Sí, sí, sí. Imagino. Pues ahora ya la pregunta que creo que querías que te preguntara. ¿Cinco libros que recomiendes? A ver, creo que me he pasado un poco más de los cinco, No pasa nada. Yo digo, pero pero es un ancla para que. a ver, los primeros que iba a recomendar era, eh, no se ve bien, pero una crítica a la teoría monetaria de Mises Ujú, y luego el de Dunbar, de Chapters on the Theory and History of Banking, ujú, que ya se han mencionado en este podcast, o sea, no en el mío, sino en el de Aaron Sepúlveda y en el de Juan Ramón Rayo, ujú. pero los quería volver a recomendar porque son muy buenos. A mí Sí, yo sobre estoy a todo favor de que el la de, gente recomiende varias veces, porque a mí a lo mejor hasta la quinta recomendación no hago caso. O sea, repite sin problemas. pues sí, lo vuelvo a recomendar porque sobre todo el de Dunbar me sirvió mucho para la historia del Banco Central de Inglaterra, Ujú, que está muy bien, tiene muchos detalles, a veces a lo mejor te, puede ser hasta demasiado, ujú, pero es muy bueno. Y luego el de Rayo, porque me ha dado a entender el dinero en sí. O ujú, sea, todo lo que puede rodear al dinero, Rayo de repente como que te hace abrir los ojos. Para mí lo tenía como dejado de lado el libro, pero de repente me puse a leerlo y me enganché. Me lo leí a lo mejor en 2, 3 días como mucho. Y fue brutal. Es cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y te pones a pensar y dices, ¿cuánta razón tiene? sí, 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 no, totalmente. Y yo creo que sirve mucho, te digo, para luego entender y para luego estudiar más y sobre todo para no llevarte, no confusiones, no definiciones erróneas o confusas, pero para ya darte cuenta de cuál es la correcta, cuál es una muy buena, para cuando te encuentres con otras decir, bueno, creo que se equivoca aquí o aquí. Para marcar el camino.
Tú, a partir de aquí, sigue para adelante. Para mí eso es lo que me está haciendo Rayo. efectivamente. Aunque bueno, tú ya habías leído mucho Luego, antes, o sea, me sorprende por eso, porque tú ya habías leído mucho antes de empezar con este, pero... sí, sí, había leído mucho, pero Rayo lo que hace es coger lo que yo pienso y decirlo bien. Ujú, Entonces, lo que me ha hecho Rayo ha sido clarificar lo que yo pienso. Entonces, lo que me ha hecho es, yo estaba en el camino, pero mi camino era difuso. Entonces, me ha puesto unas barreras en el camino y me ha dicho, sigue para adelante. Eso es lo que me ha hecho el libro de Rayo. Y se me acaba de ocurrir, pero también es muy, muy bueno. Lo que pasa es que no es un libro. Y son historia, historia del pensamiento, historia de las doctrinas económicas, creo que es, de Rayo. Historia de ah, las doctrinas monetarias, perdón. sí. Historia de las doctrinas monetarias. También me lo he leído esta semana, justo para hablar contigo, Ujú. que al final no hemos hablado de lo que era sobre el debate bulionista. Y brutal. Tiene tantas referencias que yo no sé cómo he podido llegar a leer tanto. Y también lo recomiendo mucho, 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 mucho. Está en internet. ¿Quién lo recomendaba? Dani también lo recomendó en su canal, en su entrevista. Sí, es que no veas el rompecabezas que me he pegado para intentar no recomendar lo que ya habían recomendado Dani, Rayo o Sepúlveda. Sí, bueno, que a veces es difícil, pero tampoco pasa nada si lo haces. No, no, pero era para dar otros libros. Eh, Luego, siguiendo con, sí, sí, siguiendo con la historia, el de Vera Smith, ujú, que también me ha ayudado mucho en la banca central de Inglaterra. Y luego, ya que hemos hablado tanto de teoría monetaria, eh, son como manuales para el monetarismo, que ujú, a lo mejor los austríacos no están tan versados en el monetarismo y estos libros son bastante bien. Brad DeLong recomienda el de Keynes, A Tract on Monetary Reform, y dice que es el mejor manual monetarista. Pero hay otra gente que recomienda otros distintos que para mí también son buenísimos. El de Keynes me pareció muy bueno, menos el último capítulo, que no me gustó nada. Eh, y me pareció muy bueno, pero estos también son muy buenos, que aún no me los he leído enteros, pero los recomienda Lars Christensen y son recopilaciones de artículos los dos. Este es de Clark Warburton, ujú, que es Depression, Inflation and Monetary Policy, y luego este, que es una recopilación de George Selgin, que ujú. es ay, no me saldrá, Dylan Dylan Jigger, Jagger, sí. sí, que me he leído algunos artículos y son muy buenos en el Monetary Disequilibrium. Y luego, el último ya, para contraponer a esos, eh, siguiendo a lo que había recomendado Rayo, él recomendó justo el anterior de este, pues yo recomiendo este, que también es muy bueno y desarrolla eh, su propia corriente de pensamiento en cuanto a dinero, que es el Ujú, monetarianismo, y está muy bien porque te hace pensar, habla sobre la money sphere, eh, la heterogeneidad del capital, también te habla un poco de NGDP targeting y critica un poco, a lo mejor los primeros capítulos no le interesa mucho a la gente porque son críticas al Mises Institute y cosas así que a lo mejor no son tan interesantes, pero luego los últimos son críticas al 100%, habla sobre el 0% eh, Reserve Banking, que ujú. es, habla sobre que el ideal es ya no tener una reserva fraccionaria, sino que el ideal sería tener reserva fraccionaria y que la reserva fuese del 0%. Y es interesante ese ejercicio de pensar en ello. Y esto no es un libro, pero visto lo que dijiste la última vez, quiero recomendar One Piece, que ya no es tanto de teoría monetaria, sino como anarcocapitalismo Ujú. y ideología, porque tú lo sabrás bien por las recopilaciones de frases que has estado haciendo, bueno, que estuviste haciendo, No, pero sigo haciendo, ¿eh? O sea, quiero decir, lo que pasa es que sigues. estoy por el final de Alabasta y hasta que no termine Skype ya no quiero publicarlo todo, pero
Sí, sí, me lo sigo leyendo y sigo guardándolo, es un curro, pero para no hacerlo cada X, pues me quiero esperar a terminar Skypiea. Pues One Piece, yo recomiendo primero leer el artículo que está en Substack de Edu, que recopila unas cuantas frases y ya a partir de ahí te dan un pequeño guiño del trasfondo que puede llegar a tener esta historia, que de buenas a primeras, al ser un manga, puede echar para atrás a gente, pensar, esto es de niños o japoneses raros, pero en cuanto te fijas en la historia, te engancha. Y ¿alguna vez le has dicho que piensas que Shiro Oda es anarcocapitalista? Yo a lo mejor no estoy tan seguro de eso, pero ojalá lo sea. Y podría serlo perfectamente. Yo, mira, para la próxima actualización del artículo me he leído bueno, me he visto y leído muchos artículos y vídeos de lo que dicen otros comentaristas de One Piece sobre la filosofía y la política de trasfondo, ¿no? Para comentarlo y compararlo y a ver quién está más o menos de acuerdo, para no decir, oye, que a lo mejor tengo razón y solo yo me he dado cuenta, pero para decir, oye, mira, esta gente también habla de esto o esta gente comenta esto y se equivoca aquí o allá. Entonces, bueno, que está en ello. Y algo que dice alguien que me llama la atención, aunque nos estamos desviando mucho del tema, pero bueno, te lo comento, habla de que es cierto que el Dragon está inspirado en el Che Guevara, tanto en la ropa como en el nombre del barco y todo. Y digo, uff, a lo mejor eso es lo que más me hace dudar de la posible anarcocapitalidad de Ichiro Oda. Lo que es, desde luego, es ser artista, o sea, por lo menos odia al gobierno, eso queda bastante claro. Que luego venga influido más por un lado o por otro no lo tengo tan claro, pero que la intuición correcta es la que tiene, es lo que yo digo, que a lo mejor si le preguntas él te va a decir que no, pero la intuición correcta la tiene. No sé si te habrás visto un directo que hizo Rayo, pero hizo un directo hablando sobre esto. Me lo vi antes cuando me estaban intentando convencer para verla, para verla, ver el anime y para verlo todo, para engancharme a One Piece. Entonces me lo tendría que volver a ver porque no me acuerdo muy bien qué dice, pero sí. Está Pero bien. bueno, que seguro que es muy interesante, pero que lo que dice Ray tampoco creo que vaya a ser muy distinto a lo que digo yo. Me interesaba más lo que decía gente, No. sobre todo la gente, me he leído a comunistas o anarcocomunistas que defendían que Luffy era anarcocomunista para ver otra gente que más o menos, pues sí, se da cuenta del odio hacia el gobierno, pero quizás creo que se equivocan en otras cosas y para poder tener más que comentar. Pero sí, en la próxima actualización que le queda. O sea, está ahí, pero es que es un currazo porque me lo tengo que ir leyendo. Bueno, historias. Pues bueno, si la gente quiere saber más de ti y leer lo que tengas que leer, escuchar lo que tengas que decir, ¿dónde lo puede hacer? A ver, yo tengo Twitter, Ujú, pero mi Twitter no es tanto lo que escribo yo. Yo normalmente no suelo escribir. A veces contesto a alguien o normalmente suelo contestar a Aaron Sepúlveda, Dani Fernández ujú, eh, o Selgin, que dicen alguna cosa, y, o Fernando Nieto ujú, y Manuel Polavieja. Y suelo contestar, pero no escribo como tal. A veces me cabreo al leer un libro, por ejemplo, leyendo el de Kelton, me dio un cabreo en media página y me puse a despotricar de ella en Twitter, pero como tal no escribo nada. Solo ujú. doy likes y retuiteo. Bueno. Pues nada, Víctor, muchas gracias por tu tiempo y espero que vuelvas pronto al canal. A ti, ojalá. A ver si tengo algo más de lo que hablar. Disculpad, este cambio de escenario se debe a que estaba editando el vídeo y me di cuenta que no había preguntado la gran pregunta con la que siempre termino las entrevistas. Le he escrito a Víctor urgentemente y he tenido a bien sacarme un momento para que le grabe solo para la pregunta final de las entrevistas. Y esa es, Víctor, si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, en la historia viva o muerta, ¿con quién sería? Tengo dos opciones. Una no tiene tanto que ver con el tema de la charla Ujú, y inspirado un poco en ti, fue hablar con Eiichiro Oda. ujú, Eh, Ojalá poder hablar con ese hombre y preguntarle todo sobre la obra, todo. O sea, qué piensa, y a lo mejor hasta hablar de política, no de la obra ya, sino de qué piensa él y cómo sea, eh, qué influencias ha tenido para escribir. Y luego la otra, también se ha mencionado aquí por Rayo,
pero sería Menger, porque me encantaría saber cómo se le ocurrió eh, ya no solo el, el marginalismo, porque justo salieron todos a la vez, de repente se les ocurrió a tres personas a la vez, y sobre por qué no escribió más y esas cosas. Que me gustaría, como me preguntó Rayo sobre teoría del capital, eh, y que desarrollase un poco más todo lo que tenéis escrito. Muy bien, muy bien. Yo lo que tenía entendido es que no escribió más porque era demasiado perfeccionista, se pasó casi toda su vida adulta con principios de economía política y bueno. Sí, me lo dijo Javi, que no le gustaba y estaba repitiendo, o sea, estaba volviendo a escribir cada vez ese libro. Ujú. De hecho, eso, la segunda edición nunca vio la luz. Bueno, póstumamente fue el hijo el que la editó, la terminó de editar. Sí, y no Pero está bueno, traducido. pues muchas gracias, Víctor, por este De nada. momento y por estas respuestas, con las que yo también estoy completamente de acuerdo, ¿no? Si con cualquier persona con Oda, y si tuviera que ser con el mundo de la economía, también sería con Menger, por si a alguien le interesa. Pues nada, muchas gracias. A ti.